Cierra tus ojos, ayúdame a orar para que Dios tome el control de la predicación hoy. Padre bendito, en tus manos hoy ponemos esta predicación, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos dirija. Doy tantas gracias por los corazones que tú trajiste el día de hoy. A ti te plació hoy traerlos, Señor, para que te escuchen a ti y tengas mucho que decirles. Anhelamos que a través de esta predicación muchos corazones sean alimentados, otros sean enseñados, muchos sean instruidos y tal vez algunos serán confrontados. Mi Dios, dame la gracia, lléname de tu favor y tu misericordia para ser ese instrumento que tú me pides ser. Doy tantas gracias porque hoy, Señor, es un día donde tenemos esta cita contigo y esperamos toda la semana por escucharte el día de hoy, mi Dios. Bendice este tiempo, te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por más que se esfuerce, por más que quiera, por más que haga ciertas cosas, un ciego nunca podrá guiar a otro ciego. Entonces quiere decir que un ciego tiene carencia de luz en sus ojos, no puede ver la luz de sus ojos porque está ciego. Y hay una ceguera espiritual que se encuentra justamente en la mente de las personas. La predicación de hoy es: mantén tu mente llena de luz. Mantén tu mente llena de luz. Es la predicación del día de hoy. Y la pregunta que viene forzada es: ¿de dónde viene la luz espiritual? ¿Qué tanto necesita el hombre? ¿De dónde viene esa luz? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Acompáñenme al Evangelio de Juan y veamos de dónde proviene esa luz. ¿Dónde viene esa luz espiritual que tanto me hace falta o tanto le hace falta a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio, a mi empresa, a mi negocio? Siempre voy a necesitar luz, esa luz espiritual que disipa toda tiniebla. Justamente para eso es la luz. La luz viene a disipar ¿qué? La tiniebla, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya está hablando de alguien. Ya está hablando de alguien. Y puede ser que esté hablando del verbo. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 9, más abajito, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya tenemos un poco más de información a quién se está refiriendo. Y sabemos que la vida está en el Dios Trino. La vida está en el Dios Trino. ¿Qué significa? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el Dios Trino. En él se encuentra la vida. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas distintas. Luego entonces dice que el Evangelio de Juan se muestra desde la perspectiva soteriológica. ¿Qué significa? Desde el punto de vista de salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación, que justamente empezaremos el próximo jueves en teología. ¿Para qué fue escrito el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe para qué fue escrito el Evangelio de Juan? Veamos lo que dice el Evangelio de Juan al respecto. Y veamos al capítulo 20, si el Evangelio habla de
de salvación, vean lo que dice el capítulo 20, el versículo 31. Dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces quiere decir que este Evangelio de Juan se escribió justamente para conocer ¿a quién? A Cristo. Y que en su nombre tengamos ¿qué? Vida eterna, quiere decir salvación. Salvación. Bien, entonces estamos hablando que la vida está en Dios y que la luz está también en Dios. Porque también dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Dios es luz. Luego entonces, si Dios es luz, ¿qué es Cristo? Luz. ¿Qué es el Espíritu Santo? Luz. Ya dijimos que entonces Dios es luz. Entonces en las tres personas emana esa luz que tanto necesitamos. Solamente en Dios, sí, pero todo lo que se refiere a Dios. No solamente la vida en Él, sino también la luz en Él. Y también en su palabra. La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces también quiere decir que la palabra es luz. Su verdad es luz y es vida. Por eso cuando yo me pongo a leer todos los días la palabra, de día y de noche, lo que estoy alimentando es justamente a mi espíritu. Y yo necesito un espíritu bien fuerte, muy fuerte, para cuando venga la tentación tenga cómo enfrentar las tentaciones en mi vida. Yo estoy luchando justamente con el pecado que mora en mí. Porque el pecado sigue morando en mí mientras esté yo en este cuerpo mortal. Y si bien es cierto, Dios me dio de su naturaleza divina, ya me compartió esa naturaleza divina, la que tiene que prevalecer es justamente su naturaleza, no la mía. Y la única forma que yo puedo lograr es darme el tiempo estudiando, escudriñando su palabra. Amén. Ahora bien, dice que la vida está en Jesús como persona divina y Jesús lo promete en la Escritura. Quiero que me acompañes al capítulo de Juan y vamos al capítulo 18. Vamos a ver el versículo. Perdón, dije capítulo 18, es capítulo 17. Vean lo que dice el versículo 8. Juan capítulo 17, versículo 8. Dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces yo quiero conocer de Jesús. Si yo quiero conocer más a Jesús y si me quiero enamorar más de Jesús, la única forma, la única manera de que yo pueda incrementar mi Dios hacia Cristo, hacia Dios, hacia el Espíritu Santo es a través de la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo le voy a pedir a Dios que sí, que me enamore, le voy a pedir a Dios que me llene de sabiduría, sí. Lo que voy a decir, ahí está mi palabra, a través de ella tú te vas a enamorar más de mí y yo me voy a enamorar más de, bueno, Dios, obviamente que Dios me ama, haga o no lo haga, Él me sigue amando, pero si yo me quiero enamorar más de Cristo o más de Dios, yo necesito buscar justamente de su palabra. Ahora bien, dice en otra parte de la Biblia, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, venía a este mundo. Su propósito de Jesús es ser luz en este mundo.
Porque este mundo está justamente envuelto en tanta tiniebla, en tantos pecados. Hoy te das cuenta cómo está el mundo. Está completamente entenebrecido. Y quiere decir que está creciendo cada día más y más y más el pecado. Esto quiere decir que está creciendo más y más las tinieblas, la oscuridad. Y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el mandato que ya Cristo nos dio como iglesia? Y si tú me acompañas a Mateo, capítulo 5, Mateo, capítulo 5, versículo 14. Dice ahí, en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, si Dios te está demandando ser luz, quiere decir que la luz tiene que provenir justamente de tu corazón, de tu mente. De ahí viene justamente esa luz, a través de una conversión en Cristo. El mundo no puede ser luz mientras no lo conozcan, no crean en Él y sean ellos convertidos a Cristo. Pero los que somos ya convertidos a Cristo, hemos sido regenerados por el Espíritu o hemos nacido de nuevo, nosotros necesariamente tendríamos que proyectar luz ante este mundo que está lleno de tinieblas. Ahora bien, aquí mismo en el Evangelio de Juan, que estábamos leyendo hace rato, en el capítulo 8, si vamos a darle mucha vuelta a la Biblia para que la conozcas más y la subrayes más y se despeguen tus hojas que de repente se quedan pegadas porque no tienen uso. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo pregunto, ¿quién necesita luz? Yo necesito luz, pero dice aquí que si yo necesito esa luz espiritual, por consiguiente dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, para que las tinieblas salgan de mi vida, para que mi mente ya no esté entenebrecida, llena de pecado, llena de oscuridad, tengo que entonces seguir a Cristo. Y la pregunta entonces, ¿qué es un cristiano? Por consiguiente, tengo que tener luz. La luz no es opcional, amados. Acuérdense que un día dijimos que de repente hay cristianos que son luciérnagas, porque son ¿qué? Intermitentes, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Y así no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que siempre seamos luz en todo momento ante tanta oscuridad que hay en el mundo. Entonces Jesús es luz porque Él se manifiesta sobre la plenitud de la deidad. Quiero que me acompañes ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: porque en Él, ¿quién? Cristo, porque lo está diciendo el versículo anterior, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces quiere decir, fíjense bien, que Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús es la luz del mundo, quiere decir que al ignorante
le anuncia sabiduría. ¿Cuántos de aquí éramos ignorantes? ¿No? Todos éramos ignorantes antes de Cristo, porque no lo conocíamos, no conocíamos. Ahora que ya conocemos a Cristo, Él nos quitó la ignorancia. ¿Y nos ha dado qué? Sabiduría. Al que vivía una vida de impureza, ¿qué nos dio Jesús? Santidad. Santidad. Vean lo que hace Jesús. Pues es importante que entendamos quién es Jesús. Jesús es luz, Jesús es sabiduría, Jesús es santidad. Y también dice que a los que están tristes, Jesús es gozo. Luego entonces, los que buscamos y seguimos a Cristo, siempre vamos a estar ¿qué? Tristes, deprimidos, ¿sí? No, gozosos, alegres, felices, porque Cristo mora en nosotros. Y Cristo debería, para todos los cristianos, ser suficiente. No requieres más cosas más que a Cristo en tu vida. De repente hay preguntas y me hacen preguntas, pastor, ¿es válido que un cristiano vaya a un psicólogo? Con todo el respeto a los psicólogos que nos acompañan hoy. Pues no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién quieres que te diga lo que tú tienes si un psicólogo no te creó? ¿O sí? ¿Te creó un psicólogo? No. ¿Quién te creó? Te creó Dios. ¿Quién conoce tu vida? ¿Quién te conoce perfectamente bien? ¿Quién sabe tus luchas y tus batallas de todos? ¿Quién te conoce? Pues vete a Dios, al Creador, el que te hizo, al que te diseñó. Y entonces vas a saber realmente qué es lo que está ocasionando esa tristeza, esa falta de gozo, esa depresión, ese malestar. Mucha gente de repente dice, pastor, no puedo dormir. Bueno, ¿cómo estás llevando tu vida? Porque Dios se manifiesta de muchas maneras, pero hay que tener el discernimiento para poder entender. Si yo no puedo dormir, entonces a lo mejor, primeramente hoy, la gente cristiana que no puede dormir, lo que Dios quiere decirte es, quiero platicar contigo. No agarres el control de la televisión, no agarres tu teléfono, no te va a hablar por teléfono, Dios no te habla por teléfono. No usa el teléfono Dios, ni tampoco la televisión. Dios usa su palabra. ¿Dónde te quedaste en la noche anterior? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Porque si estuviste haciendo cosas diferentes a lo que Dios te manda, entonces no me preguntes por qué no puedes dormir. Es que me despertó una pesadilla, pastor. Pues ¿qué estás cenando? Porque mucha gente de repente cenamos y estamos soñando cosas terribles. Pues no cenes en la noche, es malo cenar en la noche. O a lo mejor estuviste viendo al Chucky ahí en la extra, o no sé qué, de repente ves, ¿qué programa estás viendo? Mucha gente no le da importancia a eso, y eso es real. Si tú pones películas de terror, de espantos, de muerte, de asesinatos, esos espíritus se están metiendo a tu casa. Y los estás invitando para que entren. Y para que estén alrededor de tu cama, despertándote. Entonces, ten mucho cuidado con cómo estás hoy viviendo una vida cristiana. Hay muchos que de repente dicen, pastor, hijo, me levanto a la hora que puedo. Como cuando puedo. Trabajo, pues sí, todos los días, mucho. Salgo, cero, no tengo vacaciones. Sí. ¿Es una vida de orden o una vida de desorden? ¿Qué necesitas? Luz, para que Dios ordene tu vida. Si tú ordenas tu vida, las cosas cambian completamente en ella. Y vas a poder dormir como bebé. Y no que te esperes cada 3 horas. Pero de verdad duermes como bebé tranquilamente. Y es un sueño completamente descansado. Si Dios te despierta a las 3 o 4 de la mañana, ponte a platicar con el Señor. Es mentira que alguien me diga, es que me va a hacer falta eso. No es cierto, no te hace falta ninguna hora porque estuviste platicando con el Señor, porque Dios tiene el cuidado de ti y te va a dar todo el poder, todas las fuerzas, todas las ganas, todo el entusiasmo, toda la buena actitud que necesitas para ese día, porque estuviste platicando con la fuente de ese poder y fuerza. El problema es que no le creemos, ese es el problema, que no le creemos. Regresamos nuevamente a Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8.
Y nuevamente nos vamos al versículo 12 que ya leímos, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué está exigiendo Jesús ahí? Que lo sigamos. Si tú quieres ir a ver a Jesús, si tú quieres estar con Jesús, tú tienes que ir a donde está Jesús. No dice, yo lo sigo. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso de verdad tienes que aprenderlo como oveja. Muchas veces se te olvida que somos ovejas. Y tú y yo, como ovejas, tenemos que seguir ¿a quién? Al pastor. Porque nuestro buen pastor es Jesús. Cuando yo tengo una necesidad, Jesús viene a mí o yo voy y lo busco. Y lo voy a bajar de este nivel. Y quita ese orgullo de tu vida. Porque muchas veces de repente ese orgullo no te permite caminar bien con el Señor. ¿Cuántas veces el médico te visita a tu casa? ¿Cuántas veces el médico te habla al mes a tu casa y te pregunta, oye, ¿te sientes bien? ¿Se te ofrece algo en una consulta? O al revés, doctor, ¿me puede atender? Y te contesta, hoy no tengo tiempo. ¿Mañana? Está ocupada mi agenda. ¿Pasado mañana? ¿Por qué te urge ver al doctor? Porque algo de tu cuerpo te está exigiendo ver al doctor. Y si el doctor te dice, solamente tengo consulta a las 10 de la noche, ¿qué dices? No es muy tarde doctor. Ahí se ve. ¿Tiene televisión? Ahí se ve, ¿no? ¿Sí así somos? ¿O vamos a las 10 de la noche? 3 de la mañana, 2 de la mañana, no importa, porque yo me siento con una necesidad ¿de quién? Del doctor, de ser sanado. La pregunta que yo te hago es, ¿Cristo te va a buscar? Ya lo hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Llamarte, buscarte, traerte con Cristo. Y Cristo ya te perdonó, ya te redimió y ya te hizo sentir que eres su oveja. ¿Qué nos corresponde? Seguirlo. Si aquí dice entonces que dice el pasaje, dice en el versículo 12, el que me sigue, entonces exige Jesús que lo sigamos, que lo busquemos, ¿no? ¿Cómo lo buscas a Jesús? Aceptando que tienes tú la gran necesidad, tienes la gran necesidad de Él en todo momento. Miren, cuando una persona se está ahogando en una alberca o en el mar, lo primero que hace es, auxilio, sálvenme. Y si está por ahí el salvavidas en lo alto, escucha. ¿Qué hace el salvavidas? Estoy comiendo mañana, así dice. No, va en ese momento y va y te saca y te salva. El problema es que muchos no tienen la necesidad de Cristo y por eso no lo buscan todos los días. Cuando todos los días morimos por el pecado, de una u otra manera, porque el pecado produce muerte. Y yo pregunto en este salón, ¿quién de aquí no peca? Digo, para cederle aquí el lugar. Y yo me siento, porque yo sí soy pecador. Lo que no hacemos hoy, los cristianos no practicamos el pecado, son cosas diferentes. Antes practicábamos el pecado, después de Cristo ya no lo practicamos y de repente tenemos pecados así esporádicos porque te ganó el coraje, la mala mirada, la mala palabra, el mal pensamiento y pues pecamos. Pero ¿qué te lleva a hacer el Espíritu Santo cuando pecas? A pedir perdón, porque ahí hay un arrepentimiento, te sentiste mal el haber pecado y supiste que lastimaste a Dios. Y es un proceso de todos los días. Todos los días tengo que pedirle a Dios perdón por mis pecados. Y todos los días le pregunto si hay un pecado oculto no confesado. Le digo, Señor, muéstramelo para pedirte perdón por cada uno de ellos. Porque un pecado no confesado, un pecado oculto, no te va a permitir nunca crecer. Por más que vengas a estudios, por más que vengas a los domingos, por más que tengas la Biblia y la leas todos los días, si hay pecados ocultos dentro de ti, van a ser anclas en tu crecimiento espiritual y nunca vas a ser una persona madura espiritualmente. Tú tienes que aprenderlo. Entonces aquí dice que Jesús exige que vengamos a Él y que lo aceptemos como nuestro Salvador. ¿Qué? ¿Colectivo o personal? Colectivo o personal. Personal. Él quiere una relación personal contigo. Y la única forma que yo he encontrado es cuando yo estoy con Él y estoy con su palabra. En ese momento yo me pongo a platicar con Él. Yo oro a Dios. Yo le pido a Dios. Yo intercedo por mucha gente. Y también le doy gracias a Dios por muchas cosas.
Pero también yo permito que Dios me hable a mí cuando yo leo la palabra. Él me empieza a decir esto, hay que corregir aquí, hay que corregir allá, hay que hacerlo mejor, lo estás haciendo bien, yo te animo, te doy ese poder, y Dios me contesta. Entonces se convierte en un diálogo, no en un monólogo, que mucha gente tiene ese monólogo. Solamente Dios escucha mis peticiones, solamente Dios escucha mis intercesiones, solamente Dios escucha mi agradecimiento, pero nunca permito que Dios hable a mi vida. ¿Cuándo es cuando yo permito que Dios hable a mi vida? Cuando me pongo a leer su palabra. Ahora, ¿qué me asegura Jesús si yo lo busco? ¿Qué me asegura? ¿Qué me promete Jesús si yo lo sigo? ¿Qué me promete? Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Vamos a decirlo de esta manera. Dios lo dijo de otra manera. Cuando tú ves una parte de Juan capítulo 7, ahí mismo está el capítulo 7, vean, es un pasaje paralelo del 8:12, el capítulo 7, versículo 37 y 38. Ese es un pasaje paralelo. Aquí dice, yo soy la luz del mundo. Ese es el segundo yo soy del Evangelio de Juan. El segundo, son 7 yo soy de todo el Evangelio de Juan. Ahí les dejo tarea a ustedes. Ya dije, ya sé que el segundo, me faltan que me digan los 6, ¿de acuerdo? De tarea. Pero dice aquí en el capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es la condición? ¿Todos pueden ir a ver a Jesús? ¿Todos? ¿Todos? ¿Dice la palabra todos? No, los que tengan sed. Si tú no tienes sed en Jesús, nunca vas a ir a Él. Aquí dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo siguiente, el que cree en mí, esa es una condición fundamental para que tú sigas a Cristo. Si tú no le crees a Cristo, no vas a poderlo seguir ni buscar. Porque para ti no es el Salvador, el único Salvador de tu vida. El único Salvador personal que tú necesitas. Ven lo que es tan hermoso Jesús hace. Jesús dice, a ver, ya te juntaste, ¿cuántos son? Somos como 5, hasta que sean 100 yo estoy ahí. ¿Es así? Jesús te ama tanto, que te ama de manera personal. Un día lo he dicho, y es una tontería lo que he dicho, decir, Dios tiene consentidos. Yo soy su consentido. Si fuera así, ¿qué me dijeron ustedes? Pastor, perdón, con todo respeto, yo también soy su consentido. ¿Por qué? Pues porque Él me ama. A mí también. No, pero a mí me da esto. A mí también. Pero es que murió en la cruz por mí también. Y nos hace sentir únicos, aunque tenga millones de seguidores. ¿No es cierto? ¿O cómo te sientes? Del montón no te sientes único. Amén, ¿no? Te sientes único. Sientes que toda la palabra de fe es para ti, que ese amor es para ti, que el abrazo es para ti, que la mirada es solo para ti. Cuando su mirada hace sentir a todos de igual manera, así es Dios. Así es Cristo en nosotros. Luego entonces, si Él me promete que si yo lo sigo, donde dice aquí el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Cómo estaba la samaritana? ¿Se acuerdan quién fue la samaritana? La que platicó con Jesús. Cuando Jesús decía que se sentía cansado del camino, fue y se sentó en un pozo. Se sentó por casualidad, por coincidencia, porque dijo, es aquí, o ya sabía que venía una persona o una samaritana a sentarse, a tomar agua de ahí. ¿Él sabía? Pues no lo sabemos, porque no lo dice. Nada más dice, yo me siento cansado y voy y me siento, como lo haría cualquier hombre. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces no siempre usaba Jesús la divina, muchas veces solo usaba la humana. Pastor, ¿cómo es? No me lo pregunte porque no lo sé. Lo que sí sé es que Dios tiene el poder para poder separar esa parte y decir, hoy soy totalmente hombre, y hoy soy totalmente Dios, hoy digo las cosas como hombre y hoy digo las cosas como Dios. Dios así lo determinó. Pero lo que sí puedo creer es que Jesús simplemente dice,
que se sintió cansado, buscó un lugar donde sentarse y cerca de un lugar para tomar ¿qué? Agua. Y dice en el capítulo 4, vamos al capítulo 4 para que lo entendamos todos. En el versículo 7, ¿qué le pidió Jesús a la samaritana? Agua. ¿De dónde? Del pozo. La samaritana se sorprendió. ¿Por qué? Porque era samaritana, no porque era mujer. Bueno, también había una cierta discriminación para las mujeres, tanto samaritanas como judías, ¿no? Por eso Cristo, en su amor, siempre exaltó mucho a la mujer. Ole, pues, que estaban dormidas, ¿no? Aquí es cuando, ¿no? Entonces, Cristo ama a la mujer, la exaltó. Yo pregunto, ¿a quién le anunció por primera vez que Jesús venía a la tierra? ¿A quién? ¿A quién? A una mujer. ¿A quién se le presentó cuando él resucitó? A una mujer. Entonces, para que sepan que es el ser más hermoso, precioso para el Señor. Muy importante en esa parte. Y dice entonces que la samaritana dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua? Acuérdate que los judíos no tratan con los samaritanos porque nos ven inferiores. Y dice Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua, ¿qué? Viva. ¿Qué necesitamos? Agua viva. ¿Quiere decir que Jesús es agua viva? O agua de vida. Es un comercial que se presta, ¿no? Claro, pues se vale, ¿no? Se vale, porque justamente es cierto. Llegamos a ese nombre de la iglesia porque Dios nos llevó justamente a ese nombre que está en Apocalipsis capítulo 21, agua de vida. Él es el agua de vida. El Espíritu Santo es agua también, la palabra también es agua. Pero dice que si lo conociera justamente la samaritana, dice, tú me pedirías, yo te daría agua viva. Vean lo que dice el versículo 13. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua, la que está en el pozo, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ya te dio la vida eterna. Y que todos aquí estamos con la vida eterna desde el momento que tú y yo nacimos de nuevo. Entonces quiere decir que estamos hoy ya viviendo esa vida eterna a partir de hoy. ¿Por qué lo digo? Porque lo dijo Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y yo ya nací de agua y del espíritu. Y hoy Dios me ha permitido entrar a su reino. Y yo puedo disfrutar de su reino, porque su reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Por eso yo creo que cuando yo te invito a mi casa, vas a encontrar parte del reino de Dios, porque vas a encontrar justicia, paz y gozo. ¿Quién dice amén? Pues tiene mucho que reflexionar hoy tu corazón, tu mente. Llena hoy tu mente de luz y créete realmente que Cristo murió por ti y que Él ya te perdonó y Él ya te dio de esa vida eterna. Quiere decir que el cristiano nunca muere, el cristiano es inmortal. Lo que muere es el cuerpo. El alma y el espíritu irán a morar directamente al paraíso donde se encuentra Jesucristo. Esto fue lo que nos enseñó los evangelios, ¿no es cierto? Cristo fue crucificado y había dos ladrones al lado de Él. Uno de ellos se burlaba y otro reconocía quién era Jesús. Y el que reconocía quién era Jesús, ¿qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en el paraíso. Y que Jesús le contestó, pero de inmediato. ¿Por qué le respondió tan rápido a Jesús? Por la fe que él tuvo en él. Quiere decir que para que tú entres al reino, disfrutes del reino, es por fe. ¿No? No es por obras. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay ninguna obra suficientemente grande, buena, linda, preciosa que te pueda dar la salvación. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén.
Luego entonces, si ya nosotros estamos viviendo en esa parte del reino, porque hemos nacido de nuevo, entonces quiere decir que tu vida tiene que reflejar justamente en esta luz donde tú estás viviendo, conviviendo, estás vinculado, estás unido a Cristo. Vives una vida de justicia, paz y gozo. Por eso para mí es muy difícil ver a un cristiano que de repente se la pasa diciendo malas palabras, golpeando, transando, engañando. Yo digo, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente estás en el reino de Dios? Porque eso no es lo que enseñó Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales, sino son cosas espirituales, iglesia. Son cosas espirituales. Luego, si ya vemos la parte de que la samaritana se fue muy contenta porque al final le dio de esa agua viva, hay una parte en el Evangelio de Juan de aquellos que realmente hoy nunca van a poder tener ni vida eterna, ni poder tener ni gozo, ni paz, ni justicia en su vida. ¿Saben por qué? Y aquí quiero que pongas mucha atención. No sea que tú te encuentres en este grupo. Dice aquí en el capítulo 3. Ahí estamos. En el capítulo 3, uno antes del 4, dice en el versículo 18, 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado. O sea, está hablando de Jesús. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que nos quitó esa sentencia judicial eterna? ¿Quién la quitó de nuestra vida? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y quiere decir que todos los que estamos aquí somos pecadores. Quiere decir que todos merecemos morir eternamente. Pero Dios le plació ¿qué? ¿Dar a quién? A Cristo Jesús, ¿no? Él entonces en esa justicia imputada le dio a Jesús todos los pecados del mundo. Él se llevó esos pecados del mundo, Jesús, y se los llevó ¿a dónde? A la cruz. Él murió por todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Y fíjate lo que dice Romanos, ponle una marca aquí a Juan, porque vamos a regresar a Juan. Y Romanos capítulo 5, versículo 1. Vea lo que dice Romanos 5:1. Ojalá lo tenga subrayado. Y si no, subrayalo. Y si no, anótalo. Y trátatelo de memorizar. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que la salvación tiene 3 etapas. Cuando tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en la primera etapa de la justificación. Ya Dios no nos llama pecadores, Dios nos llama justos. Justamente porque ya Cristo en la justicia imputada ya cargó con todos los pecados de la humanidad. Esa sentencia judicial condenatoria que Jesús dio en el Edén, cuando le dijo, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ese pecado de Adán y Eva vino a lastimar a toda la humanidad. Luego entonces dice que somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Ya no tengo guerra con Dios, hoy tengo paz a través de Cristo Jesús. Ahora bien, en el capítulo 8 del mismo libro, o de la misma carta de Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. No dice con, dice en. ¿Qué quiere decir esto, amados? Porque hasta eso tenemos que ver cómo está escrito, cuál es la intención de la escritura. Cuando dice en, es que es dentro. ¿Sí? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo, mas Cristo vive en mí.
¿Qué es lo que me va a mí a dar la luz que necesito? ¿Caminar con Cristo o caminar en Cristo? Claro, en Cristo, porque es Cristo el que va a obrar en mí. Es bien importante eso aprenderlo. Hoy la pregunta, ¿qué le impide al hombre andar en luz? ¿Qué le impide? Nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Él pagó el precio, Él pagó el castigo, Él pagó la deuda. Luego entonces tienes toda la oportunidad de acercarte al trono de la gracia para hallar misericordia y el pronto socorro. Amén. Amén. Pero ¿saben el porqué de muchos que no se acercan al trono de la gracia? Porque no lo creen, porque se sienten menos, se sienten inferiores, se sienten no perdonados. Y eso es un engaño del enemigo. Es lo que el enemigo quiere que tú creas, que no te sientas perdonado, que te sientas indigno de ser llamado hijo de Dios. Cosa contraria a lo que dice la palabra. Y lo dice claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces regresamos nuevamente al Evangelio de Juan. Y ve lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Para quiénes? Ya vimos para los que no son condenados. ¿Quiénes no somos condenados? Pero aquí dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema, ¿por qué son condenados? Porque no creen en Cristo. Por cuanto no creen en Cristo, viven una vida llena de oscuridad y tinieblas, de pecado. Y obviamente esos hombres están en contra de esa luz divina porque son incrédulos. Ahora la pregunta, fíjate, ¿la incredulidad llega solita? Veo ahí como que unos dijeron así y otros dijeron, no, entonces como está dividido, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo llega la incredulidad a las personas? Y quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios, lo hemos dicho muchas veces, cuando tú ves la palabra Dios en D minúscula se refiere al Dios, a Satanás, al diablo. ¿Ok? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los ¿quién? Si tú eres incrédulo, si tú sigues sin creer en Jesús, aquí está la razón. El diablo se ha encargado de cegar tu entendimiento. ¿Y cómo lo ciega? A través de tinieblas, de oscuridad. ¿Qué quiere decir, pastor? Que tienes una vida todavía en pecado. Sigues todavía pecando de manera continua, consciente, deliberada. Ese es el gran problema de muchos. Ya saben exactamente qué es pecado y siguen pecando. Y entonces por eso no disciernen, no tienen realmente el entendimiento entenebrecido. Están llenos de pecado, de sombra, de oscuridad. Y dice entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué dice ahí? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Porque mucha gente no cree, porque una gente no se cree perdonada, porque mucha gente no se cree que es suficiente Cristo, porque mucha gente cree que es indigno seguir a Cristo, porque el diablo se ha encargado justamente de hacerte creer eso. Cuando Cristo dio la vida por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Esto es lo que tú leíste, lo que Dios puso ahí. Pero aquí obviamente el filtro es, tienes que creer, debes de creer. La fe no es para todos, pero yo creo que ese es un pasaje que habla en Tesalonicenses. Yo creo que Dios te dio la capacidad de creer, pero de muchos es no cultivarla y no desarrollarla. Y es más fácil creerle al diablo, tristemente, que a Dios. Y escuchas más la voz del diablo que la voz de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente deprimida en el reino.
Hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha tristeza. Hay gente que dice, tengo que buscar un psicólogo porque ya Cristo no es suficiente. Yo pregunto, ¿es así? ¿Es así? ¿Qué está pasando? Que se está dejando contaminar la iglesia de lo que el diablo quiere. Que tú dejes de creer en Cristo y que creas en Él. O si no, que te vayas a San Juanita o a Chalma, o ¿no? O que te vayas con algún santero y que te lea las cartas y que te haga aquello, que te haga un trabajito y tú le crees. Y luego me dice, no, pastor, pues sí la hizo. ¿Cómo supo, pastor, de toda mi vida? Me quedé sorprendido. Pues el diablo la conoce. Nació antes que tú. ¿Cómo no va a conocer tu vida? Lo que pasa es que muchas veces no alimentamos nuestra fe, que ese es otro tema. Si yo quiero andar en luz, yo tengo que seguir a Cristo. El tema es que cómo yo alimento mi fe, y para muchos es ignorancia, no sé cómo hacerle. Está bien que ores. Si alguien está orando por fe, está bien. Si le está pidiendo a Dios, Señor, incrementa mi fe, está bien. Pero eso no es suficiente, amados. Lo que dice la palabra es lo que tenemos que hacer, y dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, es pues la fe, la certeza de lo que, y la convicción, ese es Hebreos 11:1, no es Romanos 10:17, ¿por qué me dicen que es Hebreos? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. ¿Se dan cuenta que hasta confundidos estamos en la palabra? Miren, Hebreos 11:1, lo voy a explicar. Hebreos 11:1, no, para mucha gente hay una mala enseñanza, alguien les enseñó mal. Y dicen, vamos a la definición de fe. Y entonces Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dicen que esa es la definición. No, la Biblia no tiene definiciones, amados. La Biblia es la palabra de Dios que tiene que ser leída, creída y obedecida. Lo que está diciendo el autor de Hebreos en ese capítulo 11, versículo 1, que la fe es una experiencia, no una definición. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero de Dios? ¿Qué espero de Dios? ¿Qué esperas tú de Dios? Para empezar, ¿qué esperas tú de Dios? ¿No? Y cuando tú le crees a Dios, porque es necesario que aquel que crea en Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando Dios te empieza a dar galardones porque tú le buscas, está incrementando tu fe. Yo creo que tengo un Dios que da galardonadores, porque a mí me los ha dado. Pero ¿cómo es que yo incremento la fe? Muy fácil, Romanos 10:17. La fe es por Él. La fe es por Él. Ok, ya entendimos. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír, no por el leer. Dice por el oír, y hay una gran diferencia entre leer y oír. Voy a terminar el versículo del original. El original dice, si obedeces la voz de Cristo. La Biblia dice, es la fe, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia que tienes. Lo que dijo Pablo es, la fe es por el oír, obedeciendo la palabra de Cristo. Entonces quiere decir que cada vez que seas más obediente en Cristo, tu fe se va a ir incrementando, se va a ir estableciendo, se va a hacer más fuerte. Ahora, vean lo que dice ahí Romanos, la fe es por el oír. Y yo pregunto, ¿en qué momento tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? ¿En qué momento? Los domingos. Y casi ni vienes. ¿Ven la importancia que tiene el que tú tengas que venir todos los domingos a escuchar la palabra de Dios? ¿Es opcional? ¿Qué creen? Que el diablo te ha engañado y dice, es opcional, no pasa nada. No, sí pasa. La gente que ha dejado de venir porque se enfermó, la gente que ha dejado de venir porque tuvo que ser de viaje y fue un viaje de 2 meses, la gente que de repente se cambió de lugar de residencia y tiene 3 meses sin congregarse porque no encuentra iglesia, pregúntenle cómo se siente, cuál es el resultado de este alejamiento. Y la mayoría, por no decir todos, pastor, ya me enfrié.
ya me enfrié, ya no oro, ya no leo. Y ya hasta me da flojera pensar en buscar una iglesia o regresar a la iglesia. ¿Para qué le digo mentiras? Es la verdad. ¿Qué fue lo que le ocasionó? Y yo les digo, le hago un ejemplo un poco más gráfico. Tenemos una hoguera, estamos de punto de hacer una carnita asada, aquí están los bisteces, la salsita, los frijolitos, el chicharrón, las tortillas. Ay, Dios mío, y está aquí el carbón, ¿no? Aquí está el carbón, ¿no? Entonces, agarras un carbón, el que está encendido, y lo quitas de ahí, y lo llevas para este lado. ¿Qué le pasa a este carbón? ¿Qué le pasa a este carbón? La lógica física es que se va a apagar. Eso sucede en lo espiritual. Aléjate de la hoguera, que es tu iglesia, donde está Cristo, donde está hablando Cristo. Te vas a apagar. ¿Ya entendiste por qué de repente te da flojera de orar? Si antes tú orabas bien. Antes tú leías todos los días la palabra y te la compartías. ¿A cuánta gente has ganado? Y tú ganabas almas para el Cristo. No dejabas, no faltabas. Quitar la parte religiosa. Pero no faltabas a la iglesia. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué sucedió? Te separaste de la hoguera. Te separaste de Cristo. Y dice la palabra que tenemos que mantener una mente llena de ¿qué? ¿De sombra o de luz? De sombra, de luz. Y a veces estamos justamente en un mundo al revés. Lo entendemos de manera diferente. Lo que sí queremos es que Dios supla todas nuestras necesidades. Queremos un trabajo bien, un puesto bien, dinero bien, carro bien, esposo bien, mujer bien, todo bien, pero que no nos cueste. Y la pregunta es así. Pues por supuesto que no. Yo no he aprendido, yo no he sido enseñado que no tengo que hacer nada y todo lo hace Dios. Eso no es así. Yo tengo que hacer lo que me corresponde hacer a mí. Dice claramente, Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Eso por favor grábatelo. Tú tienes que hacer lo que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Y lo que tú no puedas, déjaselo al Dios de los imposibles. Amén. Es lo que tenemos que aprender. Créele al Dios de los imposibles. Yo no voy a cambiar el corazón de mi esposa. Yo no voy a cambiar el corazón de mis hijos. Quien lo va a hacer es Dios. Pero yo tengo que dar testimonio porque eso me compete a mí, no a Dios. ¿Entendimos? Eso es lo que tenemos que aprender hoy en día. ¿Queremos hoy entonces llenar nuestra mente de luz? Me tengo obligado a estar vinculado con Dios. Tengo que estar unido a Cristo. Y la única forma que yo he aprendido es justamente viniendo los domingos, viniendo a estudios, agarrando la vida todos los días, de día y de noche, meditando la palabra, escudriñándola, guardándola, aplicándola en mi vida. Y yo hoy veo que mi mente va a estar llena de luz. ¿Qué te dice la palabra? Vean, vamos a Colosenses. Si quieres mantener tu mente llena de luz, véalo, dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si tú te vas a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebreos 10, 25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? La segunda venida de Cristo, cuando venga por su iglesia. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois, ¿qué dice ahí? Luz en el Señor, andad como hijos
de luz. Es bien importante, la palabra andar significa que tu estilo de vida tiene que estar lleno de luz. Eso significa la palabra andar, mi estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo llevas tu vida todos los días? En el trabajo, en tu casa, en la iglesia, en la calle. ¿Cómo es tu forma de ver o de vivir la vida? Dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu, aquí dice, porque el fruto del Espíritu, en el original es porque el fruto de la luz, porque el versículo anterior está hablando de ¿qué? Andad como hijos de ¿qué? De luz. Entonces el original dice, porque el fruto de la luz es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Aquí, nuevamente, ¿a qué se refiere justamente con esto? Mire, bondad significa ser generosos de corazón. Si alguien necesita tiempo que platiques con esa persona, dale el tiempo suficiente, sé generoso. Muchas veces se nos va esa parte, a muchos. Y por eso, y le doy gracias a Dios, porque hoy la iglesia ya habla por teléfono a los hermanos, ya se visitan, ya se invitan, y eso es parte de lo que Dios ha determinado aquí en la iglesia. Yo no puedo decir que amo a mi hermano cuando no le hablo, cuando no sé con las que esté pasando. Y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos de oración. ¿O no? Todos necesitamos de oración, porque todos estamos pasando por momentos de lucha, de aflicción, de tribulación, de pleitos, celos, iras, ¿no? Todos necesitamos de esto. Y le doy gracias a Dios porque hace una gran respuesta que a muchos corazones les ha llegado a bien. Gracias, pastor, porque hoy de verdad se está predicando y se está haciendo lo que dicen ahí en el púlpito, ¿no? Se está mostrando el amor porque ya me hablaron, ya me dijeron, ya me preguntaron por mí. Sí existo, ¿no? Para mi iglesia sí existo, ¿no? Y es algo que tenemos que ir creciendo, por eso como iglesia estamos creciendo en esa parte. Luego entonces dice que la bondad es la generosidad de corazón. Toda justicia, en toda justicia significa un comportamiento del creyente recto, una conducta justa. Eso significa realmente el fruto de la luz. Yo tengo que ser recto, tengo que ser justo, tengo que una vida que glorifique a Cristo. Una vida que sea de testimonio, amados. Y la siguiente dice, en toda verdad, ¿no? Es todo aquello que es verdadero, que está fundamentado y basado y respaldado por Dios, porque Jesús es verdad. Su palabra es verdad. Y yo entonces soy verdad. No puedes combinar una vida de verdad y mentira. Eso es un gran engaño del enemigo. A veces no dices toda la verdad, dices medias verdades y eso es una mentira a final de cuentas. Ay, pastor, es que fue una mentira piadosa. Perdón, es mentira, la mentira te separa de Dios. Pero es que si le dije la verdad, deja que Dios tome el control y no tengas miedo. Pues tienes que decir siempre la verdad. Que la gente te conozca porque es una persona de verdad. Y que no te andas entre las ramas tratando de justificarte y por eso hablas mentira. Eso eras antes. Esa era nuestra forma de vivir antes. Antes éramos justamente lo que dice la palabra. Porque en otro tiempo eras ¿qué? Tinieblas. Pero ahora eres ¿qué? Un hijo de luz. Andad entonces como hijos de luz, hijos de verdad. Que la gente realmente reconozca el por qué te conoce, que digas, de verdad lo que me dice es verdad. Que si tú dijiste a una hora, es ahora, que si tú dijiste te pago, le pagas. Que ese día tenías que acompañar, pues dejaste todo y ni modo, tú dijiste que tu palabra cuenta. Vamos un poquito hacia atrás. ¿Cuándo los abuelos, cuándo los bisabuelos, los que tuvimos bisabuelos o los que tuvimos abuelos, cuándo ellos tenían que firmar, cuando ellos prometían algo? ¿Cuándo? Y cuidadito, que no se cumplía. Para mí era hermoso llegar a una ferretería después de 4 meses y decirle, a ver, don Rodolfo, ¿cuánto se le debe aquí? No, pues a ver, ¿cuánto debe? Usted vino hace tanto tiempo y aquí está su lista, aquí está, La siguiente vez que pedía, otra vez, no importa para quién es, para don Rodolfo, lo que quiera, porque sé que él paga a tiempo, ¿no? Qué hermoso cuando alguien te identifica de esa manera, porque estás dándole la gloria al Señor y la gente te reconoce por eso. No eres tú, es Cristo en ti.
Y es la gran diferencia hoy en día. Todos hoy anhelamos, lo dijeron en matrimonios. ¿Quién estuvo aquí en matrimonios? ¿No? Para empezar, ¿quién estuvo aquí en matrimonios? Y hace falta que estemos en matrimonios. Si hay matrimonios súper excelentes, exitosos, súper guau, véngase a darnos curso, ¿cómo le hacen? Pero si no, véngase a las pláticas de matrimonios, pero matrimonios fue la enseñanza correcta. Hay 4 tipos de tierras y en cada tierra se siembra la misma semilla que es la palabra de Dios. Y las 4 tierras oyen la voz de Dios. 3 de ellas están en el fracaso, en la ruina, por los afanes, por las riquezas, porque no tienen raíces, porque lo que escucharon no entendieron, vino aquel, quitó la semilla y se perdió esa alma. Pero hay una 4ª tierra que demanda el Señor que tú y yo seamos la buena tierra. Esa tierra que dice que con corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Anótala ahí, Lucas 8:15, nada más anótalo por favor. Ya no nos da tiempo para llegar ahí, pero de verdad todos queremos ser buena tierra, tenemos que tener un corazón bueno, recto, que sepamos retener la palabra oída, escuchada. No solamente vengo los domingos, vengo a los estudios entre semana, tengo un discipulado, tengo un estudio, comparto la palabra, porque la fe es por el oír, amados. La fe es por el oír. Termino con esto. Si tú quieres realmente tener o mantener tu mente llena de luz, no te puedes separar de la vid verdadera, por ningún motivo. Juan, capítulo 15. Acuérdame que tengo que ver el capítulo 3 para terminar, que lo dejamos inconcluso. Evangelio de Juan, capítulo 15. Tal vez para muchos este pasaje es rema, porque Dios lo ha hablado muchas veces en tu vida. Y ya cuando Dios te habla más de una vez un pasaje, es porque tú le pongas atención y lo hagas. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. ¿Se acuerdan que vimos que quién es la luz verdadera? Cristo. Aquí dice, yo soy, aquí está el otro yo soy. ¿Sí? Creemos que son 7 del Evangelio de Juan, aquí viene el otro yo soy. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo pregunto, ¿un labrador es el que trabaja? Quiere decir que hasta el día de hoy Dios sigue trabajando, hasta el día de hoy, en nosotros. Dios no duerme, no tiene vacaciones, ¿sí? Él todos los días está trabajando en nosotros. Él es el labrador. Pero dice que el labrador ya puso justamente un árbol. Y ese árbol es verdadero. Y su nombre es el alto y sublime. El yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ese árbol verdadero, que es la vid. Para muchos la vid es aquel árbol que produce uvas, ¿no? Dice entonces el versículo 2, todo pámpano, toda rama, que en mí no lleva fruto, dice Jesús, lo quitará. ¿Creen que está hablando de quitarlos de su reino? ¿Creen que está diciendo, te voy a borrar del libro de la vida, del árbol de la vida, te voy a borrar? ¿Es lo que significa eso de que te va a quitar? No, amados, porque entonces sería una contradicción, donde entonces para mucha gente que de repente enseña que la salvación se pierde, cosa que no es en esta iglesia. Yo creo que la salvación no se pierde, porque hay muchos versículos que lo dicen muy tajantemente. Dice que te va a quitar, sí, te va a quitar de un lugar. Y ¿saben lo que sí puede pasar? Es que tú adelantes tu partida a Cristo. No tiene nada que ver con la salvación, pero Dios sí puede terminar llevarte antes, que tú adelantes tu partida. Justamente por esto. ¿Por qué, pastor? Dice ahí, toda rama que en mí no lleva fruto, entonces quiere decir que todas las ramas de él tienen que llevar ¿qué? Fruto, amados. Tienes que trabajar en el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo.
Si te vas tú a las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, es el carácter de Cristo. ¿A quién estaba hablando Cristo ahí? ¿A quién? ¿A quién habló en el monte de las bienaventuranzas? ¿A quién le habló? A sus discípulos. Yo pregunto, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces es para ti este pasaje de Mateo capítulo 5, porque es el carácter de Cristo. Y Cristo quiere que tú reflejes su carácter. Y entonces harás que tú te llene tu mente de luz y no más de tinieblas. Y dice entonces, el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. No te quejes si hay pruebas en tu vida. La única forma que veo que Dios va a hacerte crecer espiritualmente es a través de pruebas. Él te va a limpiar. Todo aquello que no te sirva lo va a quitar y te va a doler. A lo mejor no vemos cuando tú tienes que podar ciertas plantas, le quitas lo que ya está seco y las quitas, agarras las tijeras y lo cortas, ¿no? En la vid, para que pueda producir uva al siguiente año, lo tienen que podar forzosamente. Alguien que tiene la experiencia de conocer una vid, la vid tiene que ser podada año tras año, si no, no da fruto el siguiente. Se quema, se seca y se echa a perder, ¿no? Cuando tú conoces el procedimiento de la vid, dices tú, wow, de verdad, cuánta sabiduría, cómo Dios nos comparó con una rama de la vid, la oveja, ¿no? ¿Por qué oveja y por qué no murciélago? No, pues él decidió que fuéramos ovejas, ¿no? Y ves una oveja, todas sus características, somos nosotros. Bueno, dice entonces, lo limpiará, ¿para que lleve qué? Entonces Él te va a estar limpiando cada vez que lo necesites. Te va a poner en fuego, te va a poner en pruebas, te va a poner en conflictos, en tribulaciones. De repente permitirá ciertas circunstancias difíciles, pero con el único propósito de llevar mucho fruto. Siguiente versículo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Todos los días necesariamente necesitamos bañarnos. Te guste o no te guste, te toque o no te toque. Todos los días báñate. No es sábado, haz que los sábados sean todos los días, ¿no? Luego entonces dice, ya fuiste limpiado, ¿por qué? Por la palabra. La pregunta que yo te hago, si tú te bañas diario, tú necesitas que tu espíritu sea limpiado diario, a través de la palabra. Aquí dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Eso es lo interesante. No solamente es yo estoy con Cristo, sino estoy en Cristo. Y dice lo siguiente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Entonces de verdad no le permitas al diablo que te siga trabajando, que siga haciendo escarnio de tu vida. Esa tristeza, esa melancolía, la depresión, esa migraña, esa colitis, gastritis y lo que termina en itis, son enfermedades psicosomáticas, son espirituales, amados. La artritis es otra situación de huesos, es un problema espiritual. Perdona, enséñate a perdonar y te vas a quitar problemas de huesos. Porque hay mucho dolor en tu alma, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir como dejando, quitando, o que Dios la quite, para que realmente llevemos mucho fruto. Quiero terminar con el capítulo 3 que lo dejamos inconcluso. Versículo 19, 3:19. Capítulo 3, versículo 19, Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la... Mucha gente sigue amando más las tinieblas. Mucha gente sigue amando más el antro, el deleite, las fiestas, las mentiras, el engaño, las riquezas. Dios no está... A ver, nada más quiero aquí poner un paréntesis. El dinero no es pecado. El pecado es amar el dinero. Yo trabajo para conseguir dinero para un fin, o porque es un fin o es un medio. No, eso es bien importante. Yo trabajo porque el dinero es un medio para poder
cubrir mis necesidades, pero no es un fin. Si mi idea es acumular, 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 te voy a dar una mala noticia. Escucha bien. Todo lo que tengas acumulado ahí en tus cuentas, abajo del colchón, en el guardadito, cuando te mueras no te lo vas a llevar. Se va a quedar aquí. ¿Qué es lo que sí tienes que hacer? Y no estoy diciendo que te vayas al extremo, entonces agarro todo y me lo gasto todo. No. Pídele a Dios sabiduría para saber ahorrar y pídele a Dios sabiduría para saber gastar. ¿Lo quieres o lo necesitas? Antes de comprar algo, pregúntatelo. ¿Lo quiero o lo necesito? Y eso de verdad te va a quitar muchos afanes que tú tienes. Conozco a mucha gente de verdad que tienen regalos de hace 3 años porque se fueron a totalmente Palacio, las noches de Liverpool, y porque encontraron una buena oferta de 50,000 meses sin intereses, que no le veo por dónde están esos no intereses, siempre están ahí. Y yo pregunto, ¿y eso cuándo? Es que estaba buenísima la oferta. Y le usas, no, pero un día. ¿Es así? No, lo peor. Oye, ¿y esas llantas? No, es que las agarré súper baratísimas. Hoy están padrísimas. Y el carro, luego me lo compro, pero es que no. Así yo me reí y fue verdad. Para que vean que mucha gente está completamente cegada. Hay muchas decisiones que tú tomas, con una mente completamente entenebrecida. Y no disiernes. Y a lo mejor esa es una así como de risa, pero hay otras cosas que deben ser de tristeza, de peligro, de preocupación. ¿Cómo es que tú tomas una decisión así y no ves lo que está pasando? Entonces ten mucho cuidado que tu mente esté llena de pecado, de tinieblas, porque no vas a poder discernir. Necesitas justamente llenarla de luz. Amén. Wow, ya se nos fue el tiempo. Hoy Dios te está diciendo que quiere realmente que estés unido, vinculado a su Hijo Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús. Si tú quieres una vida diferente, tienes que entregarte plenamente a Él, no a medias. Entrégate plenamente, totalmente a Él. Dios no murió, Dios no mandó a su Hijo a mitades, o el 50% que se muere, el 50%, no, Cristo murió completamente por ti y por mí. Y lo que Dios hoy te está demandando es que te entregues plenamente a Él, entrégate plenamente a Él. Enséñate a caminar con Cristo completito. Yo pregunto, ¿habrá algo más importante que Cristo? ¿Habrá algo más importante que Cristo? Si acabo de decir que lo que tú estás ahorrando, todo lo que tengas ahí ahorrado, tu casa, tu carro, tus bienes, tus terrenos, todo lo que tú tienes, no te lo vas a llevar. De verdad que no te lo vas a llevar. Úsalo, compártelo, disfrútalo. Lo que sí te vas a llevar es saber que vas a estar con Él en el paraíso por la eternidad. Y que su palabra la vas a escuchar aquí y la vas a escuchar allá. Eso sí, llévatelo y que abunde en tu corazón. Entonces tu mente va a estar completamente en una total claridad para tomar cualquier decisión que tú tengas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Contagie a la gente que hoy dice ser y no lo es. Contagie a aquella gente que está perdida, que está muerta en sus delitos y pecados. Contágialo, compártele. No te quedes con lo que ya Cristo hizo en tu vida. Comparte lo que Cristo ya hizo en tu vida. Es como de repente invitar a un banquete a alguien y que te vea de lejitos y se está saboreando todo y tú comiendo así, y lo ves y así desde lejos, ¿no? Es lo que está pasando para mucha gente que no tiene a Cristo, le está pasando eso. Y Cristo te escogió a ti y lo escogió cerca de ti para que tú le compartas de Él. Invítalo, que se siente contigo, dale de ese manjar delicioso que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia.
Cierra tus ojos. Padre mío, en esta tarde te damos gracias por lo que tú hablaste en nuestro corazón. Me quedo, Señor, con la tarea de llenar mi mente de luz. Y la única forma es que esté más en contacto con tu palabra. Una palabra leída, meditada, entendida y obedecida. Dice tu palabra que debe morar la palabra de Cristo en mi corazón, en abundancia. Yo te pido, mi Dios, que me ayudes. Tú sabes mi lucha, sabes hoy en qué luchas tengo yo mismo. La flojera, tal vez la desidia, la apatía, Señor, la flojera. Tú conoces lo que me está impidiendo el poder tener esta mente llena de ti, Señor. Tal vez mi orgullo, siento que lo sé todo y que no te necesito a ti. O tal vez que mi fe no me alcanza, Señor, para nuevamente enamorarme nuevamente de ti y llegar a ese primer amor que eres tú. Tú conoces mi vida, a ti no te puedo engañar. Lo que sí te puedo decir es que te necesito. Que necesito de tu palabra, necesito de tu abrazo, necesito que me hagas sentir tu amor, Señor. Tal vez he caminado ya por mucho tiempo un tanto a distancia a ti. Me he sentido lejos de ti. No porque tú estés lejos de mí, yo estoy lejos de ti. Y tal vez he tomado decisiones que me han llevado a ese punto. Ayúdame, Señor, nuevamente a enamorarme, a soltarme completamente y dejar que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el timón de mi vida y que me lleves justamente a esos pastos frescos, a ese río que lleva abundancia de agua, Señor espiritual. Y nuevamente sentir ese calor, ese fuego dentro de mí que está avivado y que realmente no hago más que hablar de ti, enamorado de ti, cantarte, alabarte con lo que yo hago. Ayúdame, Señor. De verdad, ayúdame. Bendice, Señor, este lugar. Bendice esta iglesia Agua de Vida. Gracias por los congregantes que hoy estuvieron esta tarde escuchándote a ti hablar. Y sé, Señor, que tú hablaste a su corazón. Y yo sé, Señor, que ellos tomarán una gran decisión el día de hoy. Darse completamente a ti. Entregarse completamente a ti. Gracias por no quitar tus ojos de nosotros y por mantenernos en el hueco de tu mano. A ti sea la gloria, a ti sea todo el poder en Cristo Jesús. Amén. Amén.